Bueno, se cortó la sesión. Ya, se cortó la sesión. No importa, ya. Esperemos que se conecten todos. De ahí. Esperemos que todavía se están conectando. Bueno, mientras se siguen conectando, retomo el contenido de la materia. Estábamos hablando de lo que es el pleno empleo. El pleno empleo, perdón, estoy compartiendo la pantalla. Ya. Entonces, el pleno empleo no es nada más y nada menos que todos los que quieren trabajar están trabajando y todos los que no desean trabajar no están trabajando, simplemente está el empleo está en su máximo esplendor. Todos están produciendo. A eso se refiere que la economía se encuentra en pleno empleo. A ver. El PIB está determinado por la oferta laboral y el equilibrio de mercado de bienes, por eso es que existe pleno empleo, porque como es interno, todo lo que produzco lo consumo y soy tan eficiente de que todo se genera internamente, es como que ustedes tienen en su propia casa su propio sistema de producción, entonces ustedes tienen la misma cantidad de elementos para producir. Si ustedes quieren comer más, simplemente deciden trabajar más. Si quieren comer menos, deciden trabajar menos. Entonces ustedes son los que administran el tiempo. Y lo que se va a producir en realidad depende de la cantidad de esfuerzo que ustedes realicen. Eso es lo que se analizaba dentro de una economía cerrada. Las variaciones de la masa monetaria, acuérdense que cuando estamos hablando de masa monetaria, nos referimos a lo que es la cantidad de dinero que existe dentro de una nación. Entonces, el papel moneda, ¿no? El papel moneda que circula dentro de una nación, eso se conoce como la masa monetaria y la definimos con la letra E. Entonces, esto no afecta al producto y la demanda de dinero es proporcional a lo que se produce. Obviamente no hay interrelación de dinero con otras naciones, simplemente todo circula y toda la cantidad de papel moneda o de monedas que se generen van a estar dentro de la misma economía, no van a salir del sector. Entonces, eso se conoce como es los supuestos que se trabajan. Otro concepto es la velocidad del dinero. Ustedes recordarán la ecuación del dinero. Uno de los indicadores es la masa monetaria sobre la velocidad del dinero, eso indica el valor de la moneda, se deben recordar eso. Entonces, la velocidad del dinero es fija. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Ustedes acuérdense que mientras el dinero más rápido pasa de manos, es, es el equivalente a que haya más dinero por el efecto multiplicador keynesiano, que ustedes ya lo habían estudiado anteriormente. Entonces, mientras baje la velocidad del dinero, quiere decir que lo más probable es que la inflación se comience a reducir, mientras suba, entonces, mientras más rápida sea la velocidad del dinero, comienza a subir la inflación, es el equivalente a una emisión inorgánica y normalmente cuando hay demasiado dinero en la economía y hay la velocidad del dinero es tan alta, quiere decir que la gente no quiere tener dinero, eso significa cuando la velocidad del dinero es muy alta, lo que vamos a tener son efectos inflacionarios similares a los que vive Venezuela, de que eh, nadie quiere tener un bolívar, porque dice este bolívar ya no vale nada, dame dólares. Entonces, eso es a lo que son los supuestos que se trabajaban en la economía cerrada. Estoy un poco recordando. Fue una consulta, hablando ahorita de la economía cerrada, según lo que le acabo de entender es que igualmente tiene que ver con países que obviamente
no interrelacionan con otros dentro de su economía. Por lo tanto, creo que tienen su moneda propia. En este caso, una política monetaria funcionaría plenamente dentro de lo que vendría a ser una economía cerrada, porque, por ejemplo, nosotros somos un país dolarizado, pero no manejamos nuestra moneda propia. Entonces, como que considero yo que no nos convendría aplicar políticas monetarias, En sino más bien realidad, políticas en fiscales. en una economía cerrada no existe la política monetaria. Lo que existe es Excelente. la política fiscal. Y en función de la política fiscal, tú estimulas o desestimulas la cantidad de dinero que existe. Si tú ves de que la velocidad del dinero es alta, lo más recomendable es trepar la tasa de interés para que la gente diga, ay, no, mejor el dinero lo destino al ahorro. Pero sí, aquí inclusive entran otros aspectos que ya más adelante vamos a estudiar, como son las expectativas, y la gente dice, pero aquí la administración es pésima, ya se va a hacer un tema de confianza. Son muchos los aspectos que se involucran. Ya aquí me atrevo a hablar más ya a un nivel más técnico, porque yo tengo entendido de que están al nivel, ¿no? Ya ustedes ya han visto micro uno, micro 2, han visto micro 3, han visto macro uno, macro 2 y este macro 3. Entonces, mm, me va a comprender cuando utilice ciertos términos técnicos. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando, recuerda, una economía cerrada. Estos son los supuestos. ¿Sí? Estos son los supuestos que se manejarían en una economía cerrada, ¿no? Por eso decimos que en la actualidad no existe nación que esté cerrada al mundo, no existe, no existe. La única economía que medio es medio cerrada es Cuba, y no es por voluntad, sino es porque está cerrada y solamente al continente americano, por el bloqueo comercial que le tiene Estados Unidos, por el tema del comunismo. Bueno, eso son historias que en otras clases quizás lo toquemos, pero en esta no. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Wilson? No, profe, gracias. Ya, listo. Entonces los supuestos, en vez de economía cerrada, seguimos. Ya teniendo en cuenta estos supuestos, vamos a recordar, esto ustedes ya lo han visto, el equilibrio de mercado monetario en una economía cerrada. Entonces tenemos, por un lado, la masa de dinero y por otro lado, el precio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí tenemos de que nosotros veíamos o conocíamos de que cuando la masa de dinero está estable, si hay una inyección de más dinero, quiere decir que el país empieza a trabajar más y como empieza a crecer, dicen, hace falta más papel moneda, coge, imprime y envía el dinero, envía el dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que la masa monetaria se incrementa y eso hace que los precios internos se incrementen. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos, el equilibrio de mercado en una economía cerrada. Esto, obviamente, aquí tenemos que la masa monetaria general, esa es la función de la curva de masa monetaria. Aquí estamos trabajando con supuestos que son lineales, aunque en realidad no son tan lineales en la práctica, pero esto es un recuerdo, ¿no? Entonces tenemos que la masa monetaria aumenta. ¿Por qué aumenta? Bueno, aumenta porque ha habido más papel moneda que está circulando, más papel moneda. O sea, antes había menos papel moneda, ahora hay el doble de papel moneda, por ejemplo. Aquí dice que la masa monetaria se aumenta en el doble. Se ve el brinco acá. Entonces, como hay más dinero, las personas tienen más dinero y dicen, bueno, con este dinero voy a dedicarme a invertir. ¿En qué voy a invertir? Voy a sacar una póliza de acumulación, voy a comprar acciones de la empresa del vecino, a emitir unos futuros, voy a emitir, no, yo mejor voy a hacer acciones para tener más liquidez. Entonces comienzan a invertir, toda la economía interna comienza a invertir en, en temas financieros y ese dinero hace que se equipare hasta que llega a un equilibrio. El equilibrio es hasta cuando ya se acaba el dinero. Entonces, eso hace que los precios aumenten, porque dice, bueno, hay mayor oferta de una cuestión, entonces estoy dispuesto a pagarte más porque tengo más dinero. Ya, por ejemplo, si vas a comprar una acción de la compañía A y hay pocas acciones, dices, ¿sabes qué? Te voy a pagar más por esta acción y hace que el precio se incremente. Esa es básicamente
lo que vivíamos en el equilibrio monetario en una economía cerrada, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente qué pasa con la economía abierta. En la economía abierta ya no es el modelo tan simple, ya interactúan varios efectos, porque como es el tipo de cambio, la inflación y entre otros. Asimismo, vemos qué ocurre cuando interviene la velocidad del dinero. Acuérdense que una cosa es la cantidad de dinero y otra cosa es la velocidad del dinero. O sea, cómo pasa el dinero de manos en manos. No es lo mismo que ustedes, que haya un billete de 100 que pasó en un día en 50 manos, a que esté el billete de 100 en una sola mano, de una sola persona. Si pasó por 100 manos, quiere decir que han habido por lo menos 100 transacciones de dinero. Y entonces quiere decir que la economía se ha movido de una manera fenomenal. En cambio, si solamente lo tiene una persona, ha habido un movimiento muy lento. Entonces, eso, cuando hay estos movimientos de la masa monetaria relacionados a la velocidad del dinero, lo que hace es que la pendiente se vuelva más pronunciada. Y ese pronunciamiento, crece hacia el lado izquierdo, hacia el sentido opuesto a las manecillas del reloj, crece cuando se produce una velocidad del dinero mayor. Entonces ahí vamos a tener que el precio se incrementa. En cambio, cuando la velocidad del dinero se limita o se reduce, vamos a tener el efecto contrario. Aquí es lo que ocurre, prácticamente es un cambio dependiente. ¿Quién está ingresando? Ya. Entonces, esto se resume de que la velocidad del dinero se aumenta. Recuerden que B es la velocidad del dinero. Las familias tienen más dinero y más compran, y compran más, por lo tanto vamos a tener que el precio aumenta, que es prácticamente un extracto de lo que se ha mencionado. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Hemos hecho un recapítulo de todo lo que ustedes han aprendido en principios de economía, economía intermedia, macroeconomía intermedia, todas las microeconomías anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver qué sucede en una economía abierta. Va a ser lo mismo que hemos visto acá, estos mismos supuestos, todos estos mismos supuestos, pero le incorporamos ahora el tema de que la moneda nacional se relaciona con otras monedas. Es lo que en algún momento preguntaba, creo que era Wilson. La moneda nacional y ahora sí interactúa con otra moneda. Y ahí vamos a tener de que una moneda, de repente una nación administra mejor sus políticas monetarias. Aquí ya existe política monetaria, además de la política fiscal, porque existen naciones que dicen, bueno, vamos a trabajar estratégicamente. Yo quiero que mi moneda tenga mayor peso, que la gente, no es que tenga mayor peso, yo quiero que las otras naciones prefieran tener mi moneda que la propia moneda de ellos. Entonces comienzan a hacer estrategias para incentivar a que compren con mi moneda y no con la moneda del vecino. Entonces, eso se conoce como política monetaria. De ahí nacen lo que vienen los tipos de cambios, todas estas cuestiones. Vamos a conocer un poquito de historia de qué es lo que ha pasado con respecto a la evolución de los sistemas de tipo de cambio que existen en el mundo. Tenemos un ejemplo. Si tenemos, vamos a hacer como estamos en dólares, vamos a hacer la comparación entre dólares con se me ocurrió hacerlo con la libra esterlina porque la libra esterlina siempre ha sido una moneda dura, una moneda fuerte. Si el tipo de cambio es de 1.6 dólares por libra, ese es el tipo de cambio inicial. Entonces nosotros, si queremos tener una libra esterlina, tenemos que pagar 1.6 dólares. Aquí pregunto, ¿cuál moneda tiene mayor fuerza? ¿La libra o el dólar? ¿Y por qué? A ver, Ashley Chica. Aquí yo... Dígame, profe. A ver, Ashley. En este ejemplo que estoy poniendo, ¿cuál moneda es la que tiene mayor peso? ¿El dólar o la libra esterlina en este ejemplo? El tipo de cambio, es simplemente la letra E para representar el tipo de cambio. Es 1.6 dólares por libra esterlina. ¿Cuál moneda tendrá mayor peso?
¿El dólar o la libra esterlina? En este ejemplo. Em, yo creería, profe, que el dólar, El dólar, ¿por qué? porque, porque es la moneda que tiene más valor. Ya, ya. Veamos, escuchemos lo que dice Danis. A ver, Danis, tienes la palabra. Ya. Yo, por el valor que veo que 1.6 dólares por libra esterlina, eso quiere decir que la libra esterlina tiene mayor peso, o sea, mayor valor monetario. Claro, es correcto. Es correcto. Tenemos que pagar $1.60 para obtener una libra esterlina. ¿Sí? Repito, tenemos que pagar $1.60 para obtener una libra esterlina. ¿Cuál tiene más peso? La libra esterlina. Porque yo necesito más dólares para comprar libra esterlina. ¿Sí? Por eso empiezo con este ejemplo. Si el tipo de cambio sube a 1.7 dólares, 1.7, vamos a tener que en realidad el dólar está perdiendo valor, sea por una devaluación o sea por una depreciación de su moneda. Entonces, aquí simplemente lo que ha ocurrido es que el dólar ha perdido fuerza. Es decir, ahora tú, si antes pagabas 1.60 por comprar una libra, ahora tienes que pagar 1.70 para comprar una libra. Entonces, estas son las novedades que ocurren cuando se relaciona de un país con otro. Cada país tiene su propia moneda. O sea, al momento que tiene su moneda, yo decido comprar productos. Por ejemplo, si yo soy Ecuador, que tiene un tipo de cambio a 1.6 por libra esterlina, voy a relacionarme con la comunidad de Gran Bretaña, voy a relacionarme con Gran Bretaña, voy a comprar, pero resulta que la gente prefiere pagar o sea, ellos dicen, no, tienes que pagarme en libras esterlinas. Digo, no, tienes que pagarme en dólares. Entonces, no te compro, ¿ya? Entonces, cedemos, ya. Entonces, por ahí tenemos 1.7. Ahora resulta, 1.6. Ahora resulta que comenzamos a comprar, pero para poder comprar productos de Gran Bretaña, dicen, bueno, ahora por el tema de la variación de los costos, ahora te va a costar adquirir mi producto en tantas libras, pero resulta que tú vas a cambiar tus dólares por las libras esterlinas, pero no existen no existen muchas libras, existen pocas libras esterlinas, entonces lo que haces es, sabes que te doy más dólares, o si lo ven del lado contrario, tenemos muchos dólares y más de lo que normalmente se tiene, entonces vamos y compramos y estamos dispuestos a pagar más dólares por obtener una sola moneda de la libra esterlina. Estos son los efectos que se interactúan cuando estamos trabajando con lo que son tipos de cambio. Este es un ejemplo un poco sencillo, ya lo vamos a ir analizando con mayor detalle para cada uno de los casos. Seguimos. De acuerdo a esta definición, tenemos que E constituye el precio del dinero extranjero. Eso vamos a tener, para esta ecuación lo vamos a definir así, el precio del dinero del extranjero, es decir, cuánto me cuesta adquirir una moneda. Si nosotros tenemos el dólar y queremos comprar de repente pesos, ¿cuál es el valor de E? Ha de ser centavos, me imagino que ha de ser 0.25 centavos de dólar para comprar un peso colombiano, me imagino, algo así por ahí creo que está. El PRE es el precio nacional de un bien extranjero, es decir, si viene un producto colombiano al Ecuador, ¿cuánto me cuesta adquirir ese producto? Ese es el precio. ¿Sí? Aquí no estamos considerando dentro de este análisis los efectos arancelarios de política comercial. Aquí nos estamos enfocando exclusivamente a lo que es política monetaria, eso tenganlo presente. Y vamos a tener que el P asterisco es el nivel de precios en el extranjero. O sea, aquí está el precio que ya se ajusta a los efectos de las distintas monedas con las que estamos relacionando. Si ustedes quieren determinar cuál es el precio en el extranjero, lo único que tienen que hacer es multiplicar o dividir esta ecuación.
Esto se llama paridad del poder de compra. Toman el precio del bien extranjero en el Ecuador. Si quieren saber cuánto vale eso, simplemente toman el precio, cuánto me cuesta obtener la moneda, es decir, la relación del tipo de cambio, y lo multiplican por los precios, o sea, cuánto cuesta el bien en el extranjero en esa moneda. Entonces simplemente hacen una multiplicación entre estos dos elementos y ahí tienen cuánto es el precio nacional. ¿Sí? Eso es lo que involucra el cálculo del precio. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a seguir. Profe, Dime. respecto a lo que usted está hablando de la libra y el dólar, ahí nosotros yo creo que, como usted decía, nos podemos dar cuenta cuando se aprecia el valor de la moneda o cuando se deprecia, ¿no? Claro, claro. Un poquito para que tengan clara la diferencia entre lo que es la depreciación y la Y la devaluación, aprecia. y lo que es la apreciación y la revalorización de la moneda. Son dos temas diferentes. Cuando estamos hablando de devaluación, simplemente eso es porque viene el gobierno y dice, yo declaro en este momento que la moneda va a valer tanto. Es decir, si anteriormente la relación era 1-1, ahora voy a dar 50 centavos adicionales. Entonces, yo devalúo mi moneda. Entonces, eso es política del gobierno. Se decide devaluar. O sea, quiere decir que por medio de la política monetaria, los gobiernos pierden el valor de su moneda o hacen perder el valor de su moneda. Eso es lo relacionado con la devaluación. En cambio, cuando estamos hablando de depreciación, eso ocurre por política comercial. Cuando la ciudadanía o los distintos países prefieren optar por una moneda que no es la propia para realizar transacciones internacionales. Entonces, son dos temas muy similares, pero que se manejan por dos tipos de políticas diferentes. Por eso es que es tan importante conocer y saber manejar la política comercial, es decir, las relaciones de cómo vamos a comprar y vender entre naciones, y saber manejar la política monetaria. Las dos políticas tienen mucha relación, porque esto de aquí va a afectar a la balanza de pagos. Eso ya lo vamos a aprender más adelante. Esto de aquí termina ocasionando un efecto importante en la balanza de pagos y termina generando consecuencias en el saldo de la balanza de cuenta corriente. Ustedes saben que en la balanza de cuenta corriente, si tenemos déficit, tenemos que ver de dónde se saca el dinero para poder cubrir los valores que tiene una nación. Entonces, esos son los efectos que están escondidos detrás de esto, y obviamente eso va a afectar a nivel de producción y va a afectar a nivel de empleo. Todos estos factores están enlazados, están correlacionados entre sí cuando estamos hablando en economía, en macroeconomía. Aquí también se suma el efecto de cómo ve la gente, cómo ve la ciudadanía, de cómo ve la gente de mi país, mi moneda, y cómo ve la gente de mi país, la moneda del exterior, y lo mismo desde el otro país, cómo ven esa gente a mi moneda y a su moneda, y en función de eso vienen los distintos tipos de políticas. Bueno, obviamente que cuando ya se estudia, o ya estamos en la práctica donde se queman las papas, por decirlo así, hay otros efectos que distorsionan el mercado, como son los impuestos, las políticas tributarias, en fin. ¿Ya? Seguimos. Estamos aquí ya les indicaba esta ecuación, anótenla, porque para casos futuros vamos a utilizar esta relación para poder entender algunos casos, especialmente cuando trabajemos con los talleres. Vamos a utilizar bastante esta relación. Entonces anótenla, que sepan que P, sin asterisco, ¿qué es? Es el precio de un bien nacional, el precio nacional, perdón, de un bien, pero que sea importado. Este es el precio del bien importado. P asterisco es cuánto vale ese precio en el exterior, y es cuánto es lo que yo voy a pagar por obtener una moneda diferente a la mía. Porque no es que dicen, no dice, bueno, yo tengo
un sol, me voy tengo un sol, es moneda peruana, y me voy, qué sé yo, a Chile y lo cambio por un peso chileno. Peso creo que, o mejor a Colombia que peso, ¿no? Entonces voy y lo intercambio. Entonces dirían, un sol, toma el sol y me das un peso. Pero resulta que tú das el sol y te dan que o más pesos o menos pesos, y uno dice, ¿y por qué esta diferencia? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Entonces, eso es política monetaria. Un poquito vamos a estudiar qué son las cosas que se interrelacionan en todo este juego de modelos y de políticas monetarias que definen cuánto es lo que vale una moneda en una nación. Seguimos. Como les dije, vamos a ver un poquito de historia de qué es lo que ha pasado en el tiempo. Esto decidí ponerlo porque es importante conocerlo, pues no solamente por cultura general, sino para aprender de los errores pasados y no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Y por eso es bueno conocer también un poquito de historia. Entonces, inicialmente, el patrón que dominaba en los siglo XIX, hasta el siglo XIX, era el patrón de cambio fijo, es decir, donde las naciones decían, yo te garantizo que mi moneda es estable, y como mi moneda es estable, si de repente hay alguien más que quiere sabotearla, yo como gobierno voy a intervenir para que eso no ocurra. Entonces, eso ocurría hasta el siglo XIX. Después de esto comenzaron algunos efectos, principalmente después de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comenzaron ya las naciones a tomar otros tipos de medidas, en donde ya se rompe el esquema de tipo de cambio fijo y comienzan a trabajar con tipos de cambio diferentes, o una combinación de tipos de ellos. Tenemos que el Banco Central, cuando estamos hablando de un tipo de cambio fijo, el Banco Central, ¿quién es el Banco Central? Todo en el país es el que regula la cantidad de dinero que entra y sale dentro de una nación. Es decir, viene un extranjero, quiere cambiar sus divisas a la moneda nacional, simplemente no es que va a cualquier banco, acude al Banco Central y dice, yo tengo esta moneda y las quiero cambiar por la moneda que tú tienes para poder estar en tu país. Porque si ustedes van, por ejemplo, vienen, qué sé yo, vienen de la China, y vienen o vienen de Japón y vienen con los yuanes que manejan en Japón, o cualquier otra moneda de cualquier otro país, y van a comprar a la tienda, lo más seguro es que se le van a reír y le van a decir, llévate eso de aquí, esto no sirve. Entonces, un poco ligado a eso. Entonces, el Banco Central compromete una relación fija entre la moneda nacional y el oro. Entonces, esto es lo que inicialmente se daba cuando nosotros hablamos de que hasta el siglo XIX predominaron los tipos de cambio fijo, donde inicialmente tenemos algo conocido como el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Bueno, este esquema el que fue el pionero en utilizar esto fue la Gran Bretaña. Como la Gran Bretaña eran reyes que dominaban, entonces ellos tenían gran amor por las cosas brillantes, y ahí nace el oro, entonces todas esas cuestiones. Utilizaban la moneda, inclusive acuñaban monedas de oro, con las imágenes de cada uno de los reyes, príncipes que ya existían, acuñaban y decían, esta es mi moneda, y esta moneda vale tanto, y está garantizado por su peso en oro. Entonces, por eso se llama el patrón oro, porque era el que daba la directriz de cuánto valía un bien. Todo esto se generalizó su uso mundial. Recuerden que acá menciono que Gran Bretaña fue la pionera en este tipo de argumentos, pero ya su uso se viralizó, por decirlo así, ya en el año de 1800, en la década de los 70 del siglo XVIII hasta la década de los 20 del siglo XIX. Aquí es donde todo fue el boom, la época dorada del patrón de oro. Ya quedan 10 minutos. Bueno, si alcanzamos a ver la tarea. Entonces después de eso colapsa el sistema en 1930 a través de la Gran Depresión que ocurrió en esa época.
para los que no sepan qué es esto de la Gran Depresión, fue una crisis financiera mundial, donde prácticamente todo se paralizó y muchas empresas quebraron. Entonces, a raíz de eso dijeron, algo está pasando, no tenemos cómo generar más riqueza, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Tiene que haber mayor liquidez. La gente no quería utilizar su dinero, tenía miedo de utilizarlo, no quería invertir en el sistema financiero. Entonces, a raíz de esto, se unen, después de la Segunda Guerra Mundial, esto fue en la década de 1940, y fue donde se comienzan a pelear unos países contra otros, se unen los principales países hegemónicos de la época y forman un acuerdo que se llama de Bretton Woods. Este acuerdo no es nada más que se ponen de acuerdo los distintos miembros que conforman el organismo de Fondo Monetario Internacional, que para aquella época eran los países que principalmente dominaban o tenían capacidad de hacer intercambio comercial. No estaban considerados los países destruidos por la guerra de aquella época. Entonces, ellos llegan a un acuerdo, y en este acuerdo establecen de que va a haber una moneda, ya no va a ser el dólar, ya no va a ser el oro el que maneje la relación de cuántos vale mi moneda, sino que va a existir, el dólar norteamericano va a ser la medida de unidad base para convertir una moneda a otra moneda. Y ahí es que surge Estados Unidos como potencia. Entonces, ¿qué dicen? Primero vamos a fijar el precio del oro. Vamos a decir que la onza va a valer $35 una onza de oro puro. Entonces, a partir de eso, yo establezco mi relación. $1 igual una onza. Ahí comienza, por eso se llama el acuerdo de Bretton Woods, donde se termina la relación del patrón oro, porque ya el patrón oro, ya el oro ya no viene a ser como un instrumento para tener control sobre el valor de la moneda, sino ya ahora entra una moneda va a ser el patrón que controla a los valores de las otras monedas. Eso es lo que hicieron en esa época. Entonces, una de las medidas que tomaron es que los ciudadanos norteamericanos no están autorizados a poseer oro monetario. ¿Qué significa esto de oro monetario? De que si yo iba con una moneda de oro a comprar, me iban a decir, eso no vale. Esa moneda te sirve para hacerte una joya, un adorno, pero para comprar no te la recibe. Entonces, eso es lo que establecieron. La Junta de la Reserva Federal Norteamericana es el equivalente al Banco Central del Ecuador cuando hablamos de la Reserva Federal Norteamericana. No está autorizada a convertir los dólares de los particulares en oro, solamente los puede hacer entre gobiernos. Quiere decir de que el Banco Central Norteamericano, el único con el que podía intercambiar moneda por oro era entre naciones, pero si venía una persona a querer hacer ese intercambio de moneda por oro, no lo iba a hacer. Seguimos. ¿Qué pasó? No se aburran. En 1971 se desintegra el acuerdo de Bretton Woods. ¿Por qué ocurre esto del acuerdo de Bretton Woods que se vino abajo? Porque comenzaron a haber ciertas deficiencias de mercado. Eso vamos, cuando ya entremos en la parte de Bretton Woods, más adelante, se va a estudiar un poquito más a detalle. Aquí estamos viendo la parte histórica, lo que ha ocurrido. Aquí se modifica la paridad del dólar con respecto a las demás monedas. Esto se da principalmente porque la autoridad monetaria, en este caso el gobierno central, regido en este caso fue el presidente Nixon, de aquella época, que dijo, ¿sabes qué? Ya me cansó de estar garantizando una moneda. Es mi moneda y yo hago lo que quiero con mi moneda, no voy a tener una relación fija. Que el oro valga lo que valga y yo decido establecer una política monetaria a mi antojo. Entonces eso es lo que declara un gobierno, que en este caso fue el gobierno de Nixon. Como tenían el control del tipo de cambio mundial, entonces tenían un poder impresionante. Entonces la autoridad monetaria de la nación establece el precio de la moneda nacional en términos de una moneda extranjera que se llama valor par. Aquí es los bancos centrales extranjeros se mantienen alerta para comprar o vender sus divisas. Aquí ya comienza a haber un poco de especulación. Porque ya simplemente dicen, bueno, va a subir el valor de la moneda, va a bajar el valor de la moneda. Entonces eso establece relaciones que al momento de realizar compras
son importantes principalmente para lo que son transacciones comerciales internacionales. Los bancos centrales guardan reservas ya no solamente en oro, ahora deciden guardar reservas en otras monedas, como son, para el caso de nosotros serían los euros, dólares y cualquier otra moneda que se considere estable. Es decir, porque comienza a haber volatilidad entre las monedas, de repente una moneda vale más, otra vale menos, y eso es lo que está pasando. Comienzan a ver, bueno, cuáles son los países que mejor manejan su moneda, y voy a tener una especie de colchón entre una moneda de manera otra, de una moneda con otra, para tratar de liberar o controlar las fluctuaciones que puedan haber, de manera que si una sube, lo utilizo para intercambiar por la otra que no vale en sí. Y un poco de lo que se conoce como las especulaciones. Ante todas estas situaciones, los gobiernos comienzan a generar déficit en balanzas de pagos, obviamente porque comienzan a querer las naciones, unas comienzan a comprar más, otras comienzan a comprar menos. Entonces, como existe una moneda de tipo de cambio fijo, los bancos centrales tratan de mantener el tipo de cambio sacrificando sus reservas, sea tanto en dólares o en cualquier otra moneda que tengan, y eso ocasiona que se colapse este sistema de tipo de cambio fijo. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí en la clase. Ya hemos cubierto el contenido, hemos aprendido el día de hoy lo que son el tipo de cambio fijo. Hemos hablado un poco acerca de qué es lo que ocurre con el tipo de cambio fijo. Hemos hecho también un recuerdo de lo que es la economía cerrada, el contraste con la economía abierta. Hemos recapitulado eso y hemos aprendido de qué trata una economía que maneja un tipo de cambio fijo. Para la próxima sesión vamos a ver la siguiente unidad. Si tienen alguna pregunta, en la próxima sesión vamos a ver ya lo que es tipo de cambio ajustable, flexible, variable y múltiple. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos hasta allí. Yo les voy a subir el material para que ustedes lo puedan consultar. Profe, Dime. una consulta. En el modo hay una asignación. ¿Es una tarea o...? Sí, una tarea. Es una tarea. La tarea es el registro en el canal. Es en el registro del canal. Ya, profe. Tienen que hacer el capture de pantalla del momento que se registraron, o de que ya están registrados en el canal. Lo suben en un archivito de Word, hacen el print de pantalla, ponen sus datos con una pequeña carátula, algo que sea simpático, y ese archivito lo suben. Esa es la tarea. Profe, con carátula. Ya estamos a nivel universitario, pero ya no estamos en la escuela. O sea, es que yo solamente lo subí Ajá, con puse membrete. tarea, nombre, Membrete. o sea, los datos y el print de pantalla. ¿Ya? O sea, no puse en la carátula ahí. Ya, bueno, ahí, no sé si, bueno, ahí tendría que revisar cómo está, ¿no? Pero no va a presentar algo así como que es un mensaje de texto cualquiera, ¿no? Ya estamos a otro nivel, pues ya. Ya no están en segundo semestre, tercer semestre, ya están en sexto semestre. Ya están próximos a empezar a hacer la tesis. Inclusive ustedes, con el tema que van a hacer en los talleres, de ahí pueden sacar sus temas de tesis si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta allí y ya nos veremos en la próxima sesión. Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.